Buenas tardes, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Aquí estamos una vez más para compartir estos temas tan maravillosos y complejos también. Conversábamos fuera de cámara con nuestro hermano Archibaldo, que tienen que ver, por supuesto, con el Espíritu Santo. Disculpen, no estaba saliendo ahí en presencia. Está en incógnito. Y vamos a tener un momento de oración. Saludo a mi hermano Archibaldo, va a estar orando para que podamos intentar buscar algunos atisbos, ¿verdad?, bíblicos que nos permitan comprender la naturaleza del Espíritu Santo, su representación, la tipología y cómo se describe el Espíritu Santo. Tan necesario y no necesario, indispensablemente necesario para que el cristiano pueda caminar. Alguien decía por ahí que es imposible vivir la vida cristiana si a la manera nuestra, con las fuerzas nuestras, si no estuviera el Espíritu Santo sería imposible. Porque ya vivir la vida cristiana es sobrenatural. Es como imposible por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, requerimos la asistencia del Espíritu Santo para que pueda Él dirigirnos hacia toda la verdad. Hermano Chivaldo, ¿cómo ha estado? Sé que cansadito, saliendo recién de otra actividad. Así que, ¿cómo está? Saludos un poquitito aquí a nuestros hermanos y amigos que siguen los días martes y estar orando también para que Dios nos dé la gracia y poder tocar un tema tan complejo que nunca vamos a poder, digamos, llegar a la amplitud porque obviamente no estamos en condición, creo yo, nadie, de poder explicar, meterse en la infinitud de Dios desde la finitud. Bien, gracias, hermano Luis. Sí, dice una gran verdad. Debemos ser humildes y tener discernimiento, que el buscar a Dios, el conocer a Dios, es una tarea de largo aliento que no termina. Y creo que vamos a tener una eternidad para conocer y admirarnos de este Dios tan maravilloso. Y lo hacemos con humildad. Yo creo que hay que ser bien, eh, tener sabiduría en eso, ¿no es cierto? Mm. Ser sensato. Estamos tratando de aprender, de conocer, ¿no es cierto?, a la divinidad, una divinidad que tiene condiciones que nosotros no tenemos, ¿ya? Nosotros somos una vida tan breve y con tantas limitaciones que a pesar de que Dios ha compartido con nosotros atributos muy importantes y que nos hace ser lo que somos, ¿verdad? Personas independientes, con conciencia, con conocimiento del bien y del mal, con un poder, ¿cierto? Que otorgado por el mismo Dios cuando crea todas las cosas, fíjense que nos da al ser humano la potestad de tener autoridad y control sobre la creación en la cual nosotros estamos puestos, insertos, y también con todas las especies que nos acompañan, del momento que le dice que a Adán le da la tarea de nombrar a los animales, ponerle nombre. Eso es, la muestra de que Dios nos da esa autoridad. Y fíjese que, y a pesar de todo, hay tantas cosas que no entendemos. Así que acerquémonos a la Escritura con esa humildad, esa sencillez. Fíjese que aquí es donde se da cuenta que a veces no le dedicamos el tiempo suficiente al estudio, puesto que cuando profundizamos en los temas, las doctrinas, ¿verdad? Que están acá expuestas por el Señor para nuestro conocimiento, nos entrampamos, nos cuesta explicar, nos faltan palabras, sinónimos, antónimos, para poder expresar. Y es la tarea que tienen todos los traductores de la Biblia, entre paréntesis. Pero bueno, antes de entrar en el tema, yo creo que vamos a orar para no empezar, que es un tema muy interesante y que tampoco queremos soslayarlo ni hacerle el quite, ¿ya? Por eso lo hacemos con mucha humildad. Y vamos a orar en ese sentido. No solamente quienes nos escuchan, quienes ven el programa, sino que aún nosotros mismos, el Espíritu Santo nos ilumine. Este mensaje, esta palabra tan maravillosa,
que está pensada en nosotros, ¿ya? Y, y bueno, para la gloria de Dios. Amado Padre Celestial, bendito y santo eres, Señor, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Señor, toda honra y toda gloria a ti, Señor. Tú lo mereces todo, puesto que tú eres el creador de todas las cosas, aún de nosotros mismos, Señor. El hombre no se ha hecho a sí mismo, sino que tú los hiciste con tus propias manos, de acuerdo al relato bíblico, y nos diste el aliento de vida, y compartiste con nosotros algunos de tus atributos en forma muy limitada. Pero aún así tenemos la posibilidad de conocerte, de irte conociendo progresivamente, Señor, que la idea de madurez cristiana también implica el irte conociendo cada vez más, para poder amarte más, para poder también sentir un mayor temor por la gran distancia que existe entre nuestro creador y nuestra naturaleza tan pequeña. ¿Qué es el hombre para que le visite Dios? Por eso te pedimos en este nuevo programa, Señor, usando nuestras vidas, Señor, para poder bendecir a aquellos que verán el programa. Señor, unos siembran, otros ciegan, unos predican, otros enseñan, pero quien da el conocimiento, quien ilumina, quien transforma las vidas, eres tú, amado Dios, Espíritu Santo, Hijo amado, Padre misericordioso. Por eso, Señor, ponemos en tus manos todas nuestras preocupaciones, Padre amado, para que tú te encargues, Señor, de responderla de la mejor manera, de acuerdo a tu voluntad y a tus propósitos. Bendice a cada telespectador, Señor, que ve este programa, Padre amado, que pueda haber una buena tierra, Señor. Y te pido por mi hermano Luis, por su familia. También te pido por mi familia, Señor, incansablemente perseverando en la oración por cada uno de nuestros seres queridos, en especial nuestros hijos y nuestros nietos. Y también, Señor, quiero pedirte por la vida de mi hermano Luis, que pronto enfrentará una situación delicada de salud, Señor, pero tú tienes control de todas las cosas. Por eso confiamos en ti, Señor, y estamos con la paz en el corazón, esa paz que solo tú sabes dar. Te lo agradecemos, Señor, todo y te pedimos que tú seas guiando este programa. Todo sea para tu gloria y para tu honra. Y te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, gracias hermano Archibaldo. Así es, no cabe duda que entramos en un profundo tema, ¿verdad? Dios nos dé esa gracia. Eh, Quisiera recordar un poco lo que nos habla en San Juan, cuando el Señor Jesucristo está preparando ya el ambiente, preparando a los discípulos. Hay alguna advertencia a los discípulos en cuanto a la persecución, capítulo 16, y juntamente con eso también encontramos cuando habla acerca del Espíritu Santo de una forma más directa. ¿Mm? Dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador, el consolador, el ahogado, podríamos decir, ¿no es cierto? No vendrá, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Tenemos la sujeción del Espíritu Santo a Cristo. Y cuando venga el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Son textos que a veces poco los tocamos, ¿m? Y ya habla en forma abierta ya sobre el Espíritu Santo. Lo ha hecho en el capítulo con la mujer samaritana también, hablando sobre río de agua viva. Y aquí nos está hablando acerca de que es necesario que Él se vaya, Cristo se vaya para que venga el Espíritu Santo. Si Cristo no se hubiese ido, entonces el Espíritu Santo habría seguido en su función que Dios le determinó en el cielo. Pero se fue Cristo y Él es el que es este sentido, ¿no es cierto?, el consolador, el cual, ¿no es cierto?, nos da ese poder y esa lucecita amarilla, ¿verdad?, que se torna roja a veces cuando hemos fallado y transgredido la norma. Bueno, decíamos al comienzo que para hacernos entender un poco, los que estudian mucho la palabra, los teólogos, los hombres ya que han escrito libros, que han hablado mucho acerca de aquello, usan, y la palabra usa también, no cabe duda, representaciones sobre el Espíritu Santo.
tipo, descripciones. Y ya hemos visto aquello, representación y tipo, ahora más las descripciones. Las descripciones bíblicas de la persona, ¿no es cierto?, de la obra del Espíritu Santo, y ya sea en cuanto a la tipología, como emblema, como símbolo, o por ilustraciones, como las que vamos a ver con algunas figuras que nosotros identificamos, y todo eso va a contribuir a que podamos entender un poquito mejor, ¿verdad? Esta tremenda doctrina acerca de la neumatología del Espíritu Santo. Yo siempre he creído que a veces resulta como, podríamos decir, desafiante, vamos a estudiar el Espíritu Santo. Uno puede estudiar cualquier otro fenómeno, ¿verdad? Pero cuando entramos a estudiar lo que tiene que ver con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo como Dios, Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, obviamente uno tiene que, decía mi hermano, actuar con mucha delicadeza porque obviamente nos metemos en un terreno profundo. Una de las formas, ¿no es cierto? Hablando de esta tipología con la cual se identifica el obrar del Espíritu Santo, es como un aliento, hermano Archibaldo, un aliento. Usted trabajó mucho tiempo en el hospital como profesional de la salud y el aliento es clave, pues, ¿no es cierto? Pues el aliento, respiramos, inspiramos y botamos lo que hemos inspirado, ya manifestado, tengo entendido, como un carbono, ¿verdad? Un anhídrido carbónico, y inspiramos y expiramos. Y pareciera ser que por ahí está también, porque de ahí viene la palabra aleluya también, a esto de inspirar, de expirar, ¿verdad? De expirar en cuanto a botar la respiración, tiene que ver también con aquello, cómo Dios está en esos actos tan relevantes, este Dios Padre y también este Dios Hijo, Espíritu Santo, que está en este sentido como el aliento, que es vital, ¿verdad? Nadie puede quedarse sin aliento. Se habla del ruah, ¿verdad? Del ruah, se habla del nefshi, del el alma. Y eso tiene que ver con una necesidad tan vital como es la respiración. El aliento, pareciera ser que ahí está la vida, ¿eh? Ahí emana la vida, se exhala cuando yo creo que a ti te ha tocado muchas veces enfrentar casos de personas que han fallecido, a lo mejor en tus manos, estando en el hospital, me ha correspondido. Hay un suspiro final, yo creo que es el aliento, la vida, que ya se escapa. Bueno, tan vital es obviamente y mayor el Espíritu Santo, hermano Chevaldo. Bueno, así como Dios en sus diferentes manifestaciones, y cuando digo manifestaciones me refiero al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Yo tengo un libro muy interesante acá, hermano, que se llama Los nombres de Dios. Y fíjese que hay más de una centena de nombres, nombres propios que tipifican al Padre, nombres que son propios del Hijo y nombres que son propios del Espíritu Santo en su condición divina. Y qué importantes son los nombres en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, y en la Biblia, porque en el fondo es eso, tanto el Antiguo como el Nuevo forma parte de la misma palabra de Dios. Los nombres tienen significado y esos significados muestran aspectos de la personalidad, del carácter, ¿cierto? De la divinidad que se revela totalmente con el término del Nuevo Testamento. Ya la revelación completa va de Génesis hasta Apocalipsis. Y, y bueno, y en la época de Jesús se tenía solamente parte de la gran revelación. Eh, y es por una discapacidad, por así decirlo, o incapacidad humana. Ya, Dios se ha ido, se ha tomado el tiempo necesario para darse a conocer. Mire, todo lo que sabemos, podemos aprender de, de la divinidad de Dios y en el Nuevo Testamento Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que era un, un, un conocimiento que estaba reservado para esa época, hermano, y para nuestra época, ¿ya? Lo dice Pablo en la carta a los romanos, en sus últimos capítulos, cuando se está despidiendo de todos los creyentes que estaban en Roma y que él tenía deseos de visitarles, ese deseo ardiente, porque él sentía la tarea encomendada por Dios mismo hacia los gentiles, ¿no es cierto? Él es el apóstol a los gentiles.
Y dentro de los gentiles estamos nosotros, ¿no es cierto? Todo el pueblo no judío. Entonces, los nombres tienen mucha importancia, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero no tiene menor importancia en el Nuevo, también tiene importancia. ¿Y a qué responde esto? A la dificultad que tiene el hombre para poder entender y poder tener una visión cada vez más completa de la grandeza de Dios en todos sus aspectos. Entonces, estamos este año empeñados, ¿no es cierto?, en estudiar o conocer más acerca de Dios, ¿verdad? Y por nuestras limitaciones hacemos esquemas y dividimos, pero es que esto es bíblico en realidad. Sí. Nosotros no nos apartamos de la Biblia, no son teorías que escapan de la Biblia, como muchos pseudo cristianos que son liberales, que son revisionistas, que cuestionan, ¿no es cierto?, que dan primacía al razonamiento más que al espíritu. Entonces vemos que en los últimos tiempos la apostasía, y esto significa que un creyente llega a un momento que reniega de lo que en alguna oportunidad creyó y ya no cree en eso. Ese es un apóstata. Y eso vamos a ver en los últimos tiempos, y ya lo estamos viendo. Entonces, el estudio del Espíritu Santo en su momento, la neumatología, la soteriología, la cristología, es necesario. Y usted decía, de repente, para terminar, como que el decir vamos a estudiar el Espíritu Santo suena un poquito arrogante, pero ¿sabe lo que a mí me tranquiliza, amado hermano Luis? Es que la propia escritura dice que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Entonces, si aparece el Espíritu Santo en las escrituras, aparece Cristo con atributos divinos, ¿no es cierto? Y lo querían apedrear porque él estaba diciendo que el Padre y él eran uno solo, ¿verdad? Son temas que no podemos nosotros no dejar de, de escudriñar, ¿cierto? Es un mandato bíblico, ¿ya? Examinar todas las escrituras, examinarlo todo, retener lo bueno. Mm. Lo que sí, pedir con humildad que el Señor nos ilumine, lo que decíamos y lo que pedíamos desde lo más profundo de nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos ilumine, porque esto se entiende espiritualmente. Y eso no significa que nosotros renunciamos a nuestra racionalidad, porque en la fe es otra cosa, ¿no es cierto? Eh, y bueno, ya está el tema de los milagros, pero no es el tema. Vamos ahora, fíjense que el viento aparece desde Génesis, ¿verdad? Mm. Este viento que nos referimos, eh, que cuando Dios decide hacer al hombre, toma de los elementos de la tierra y del agua, es decir, hace un barro donde están todos los elementos que forman, de los cuales está formado el cuerpo, ¿verdad? Pero este cuerpo, este mono de barro, por así decirlo, o esta figura humana, no adquiere vida especial, vida física y espiritual, sino en el momento en que Dios le da el aliento de vida. Y ese mismo aliento es el que va a volver al Padre cuando nuestra vida terrenal termine. Mm. ¿En qué medida el Espíritu Santo está participando de esa obra? Yo creo que en forma tan estrecha como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque no se personifique de esa manera. Cuando decía que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra donde había caos, y se empieza a poner el orden. Bueno, ahí está la divinidad en plenitud, ¿verdad? En íntima unión, participando de la obra creadora. Pero en esta tarea salvífica, ¿no es cierto? Se nos aparece que este Dios, este Yahweh, ¿verdad? Este Dios innombrable para los judíos, adopta esta figura paterna, por lo cual también si es padre debe tener un hijo, y es el Hijo de Dios el que es enviado
para salvar al hombre en esa tarea tan específica y tan importante para nosotros, existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo, ¿verdad? Y son cosas que Dios puede hacer perfectamente y con toda libertad. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. ¿Quién podría cuestionar cómo obra Dios? Muchos podríamos estar en desacuerdo, neciamente, ¿ya? Pero Dios diseñó un plan y en ese plan estaba enviar a su Hijo, al unigénito, y en ese plan estaba contemplado que el Hijo, una vez resucitado y vencida la muerte, iba a ocupar su lugar en su cuerpo resucitado, inmortal y eterno, y ocuparía la diestra del Padre, y en tanto venga a buscar a su iglesia, va a estar el Espíritu, el Dios, el Espíritu Santo con nosotros, acompañándonos y realizando tareas importantísimas, porque junto con la predicación del Evangelio es el Espíritu Santo quien convence a las personas y transforma sus vidas. Entonces, cuando aparece esta obra de El Aliento, fíjense que en el texto que nosotros hemos tomado dice, véase viento, aliento lo pone a la altura, ¿no es cierto?, como un sinónimo del viento. Y ahí tenemos mucho que contar. Eh, recordamos, recordamos, no sé si hay, algo pasó en mi computador. Eh, en la conversación que tuvo Jesús con uno de los principales de la sinagoga, donde sale el tema, ¿no es cierto?, del viento, ya que debían hacer de nuevo. Y un doctor de la ley no entendía, y Jesús se admira y dice, tú, ¿cómo no entiendes estas cosas? Tú eres un principal de la sinagoga, eres anciano, has estudiado las escrituras. Pero dice, ¿qué significa esto? ¿Significa volver a meterme al vientre para nacer de nuevo? Y dice, no, es un nacimiento diferente, ¿ya? Y esto es hora del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y actúa como el viento, uno no sabe de dónde viene, hacia dónde va, pero uno ve el mover de las hojas, ¿verdad? Su obra es invisible, solo vemos los resultados, ¿ya? La obra del Espíritu Santo es soberana, Él escoge los momentos, Él tiene un mandato, ¿verdad? Está en cumplimiento de la voluntad del Padre, ¿ya? Para realizar esta tarea de convencer a la humanidad, ¿ya? Y poder, y poder alcanzar aquella humanidad perdida. La obra del Espíritu Santo en el nuevo el nacimiento es de carácter celestial, ¿cierto? Eh, es un nacimiento que nos capacita, nos prepara para la eternidad. Sin este nuevo nacimiento no vamos a poder entrar al reino, ¿ya? Entonces, el Señor trazó un contraste muy claro entre el nacimiento terrenal y el nuevo nacimiento, son cosas diferentes. Y este último es de lo alto, el viento también viene de los cielos y sopla sobre la tierra. El viento, en el cual está representado, una de las representaciones del Espíritu Santo, es poderoso, ¿ya? Y no es que sea una fuerza activa, ¿cierto? Es poderoso en el sentido de que puede actuar como el viento, haciendo una analogía. Es como un huracán poderosísimo, puede derribar, ¿no es cierto?, bosques, arrancar los árboles de raíz. Pero la obra del Espíritu en la nueva creación es poderosa, pero no para destrucción, como ocurre con frecuencia en casos de tormenta, ¿verdad? En el día del Pentecostés, la venida del Espíritu fue acompañada por un río como de un poderoso viento. Entonces, para resumir, porque hicimos una introducción un poquito más larga, eh, 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 está tipificado un poco, ¿no es cierto? Se representa como de la forma como actúa el Espíritu Santo, como un viento también. Pero sin duda la divinidad es mucho más que todos los ejemplos, es mucho más que todos los tipos, es mucho más que todas las ilustraciones, pero todas y cada una de ellas nos da un aspecto, nos da una dimensión, ¿no es cierto?, tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es bíblico, y eso está en las Escrituras, ¿no es cierto? Para decir todas y cada una de estas cosas, están los versículos, las porciones bíblicas, ¿no es cierto?, como
como lo veíamos en un principio. Eso, hermano, podríamos decir mucho Bueno, acerca del mismo. aliento y viento, ¿verdad? Se relacionan, como bien dices, y la palabra, y tú lo recuerdas, aliento y viento. El aliento, decía yo al comienzo, que bueno, es necesario, indispensable, en eso está la vida. Y cada vez que nosotros respiramos y expiramos, no cabe duda que estamos también mostrando a Dios vigente en esa expresión, que es una expresión biológica, creo yo. Y qué paradójico, llegamos al mundo inspirando, respirando. Cuando sale la criatura del vientre de la madre, le dan una palmadita para que pueda, ¿verdad?, respirar, botar, yo creo, las mucosidades y tomar el primer aire de vida. Está Dios también ahí representado. Y decía yo, recordaba también cuando se expira, los que hemos tenido alguna otra forma cercano a gente que ha partido, no hemos dado cuenta de aquello, que hay un sonido que se manifiesta al final de la vida, cuando ya se van perdiendo las facultades. Bueno, eso muestra obviamente esta necesidad imperiosa, indispensable, de estar con el Espíritu Santo en él y en él y por él, ¿verdad? Para poder vivir esta vida cristiana que es sobrenatural. Es imposible vivirla solo. A nuestra manera no podemos. Con un vestido, yo decía, como un vestido el Espíritu Santo, no, en principio así de vestido. Pero fíjese que en Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí tenemos dos conceptos que aparecen: investidos, ¿verdad? Investidos, vamos a investir con un vestido, con un ropaje, vamos a cubrir lo que en apariencia requiere taparse. En el caso de la nube, taparse, investirse. Vamos a investir una autoridad cuando se le otorgan facultades propias de la ley y del cargo, la naturaleza de su cargo. Y aquí nos habla de que nosotros nos vestimos también, somos investidos de poder desde lo alto, somos vestidos. Y ese poder, ¿verdad? Que bien lo recordaba mi hermano, no es una fuerza, es el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, no es una fuerza, ¿verdad?, activa, que no es una energía que anda volátil, como algunas sectas diabólicas así lo expresan, que es como una fuerza activa. El Espíritu Santo, este poder de lo alto, que se manifiesta con ese poder, ¿verdad? Esa dinamita necesaria para vivir la vida sobrenatural del cristianismo bajo el concepto de la gracia, en cuanto a esta como un don y como una virtud. Se requiere, obviamente, el Espíritu Santo para dirigirnos la vida, y bien decía en el caso del irredento, el que no tiene salvación, convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio. Y los que ya hemos tenido una experiencia con el Señor Jesucristo salvífica, obviamente es el rintintín en la conciencia, la gente le llama la conciencia, ¿verdad? La que nos amonesta, los psicólogos le dan otro nombre, el yo, el super yo, el ello, ¿verdad? Pero eso es una psicología humana, pero aquí es poder de lo alto. Y tiene que ver con este vestir, nos viste, después más adelante vamos a ver las arras, y dice que este emblema de esta vestidura tiene que ver con cuatro aspectos muy importantes. Voy a recordar el primero, ¿no es cierto?, aquí es el poder. Poder, que ya decía acá el texto en Lucas 4:49, seremos investidos o vestidos, nos vestiremos con poder de lo alto. Alguien podría decir, bueno, ¿poder para qué? Para hacernos más ricos, más poderosos, más autoritarios, para mostrar la autoridad que tenemos. No, poder de lo alto para, obviamente, hacer vivir una vida en santidad y verdad también, para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Poder, hermano Archibaldo, y protección, así como la ropa es abrigo, así también el Espíritu Santo protege a quien nos cubre. De los cuatro aspectos importantes o características del vestido, como poder y como protección, podríamos ver estas dos primeras, y hermano Chivaldo comentar así en breve también, ¿no es cierto?, para que podamos llegar a lo que es la cobertura del tema. Sí, bueno, esto de vestirse es una protección, ¿verdad?
es como un abrazo, yo veo como un manto de santidad, ¿verdad? Muy diferente a una energía inconsciente, porque la energía no piensa. Partamos de esa base, ¿no es cierto? no Eh, siente. es, in- no hay comparación absoluta entre una fuerza y un espíritu que hace las cosas que hace el Espíritu Santo, descrita en muchos pasajes de la Biblia, ¿no es cierto? Cuando él acoge, tiene sentimiento, tiene conocimiento, tiene voluntad, es decir, tiene características que, guardando las proporciones, nosotros forma nuestro ser. Nuestro ser está constituido por la parte cognitiva, sensitiva y la voluntad, ¿cierto? Entonces, eso nos hace ser un ser pensante, independiente, ¿verdad? Que tiene un cerebro y que Dios nos ha dotado de un cerebro racional, pero también de un corazón también y que tenemos problemas por nuestra condición caída, nuestros sentimientos son volubles, tenemos un corazón engañoso, como que el sentimiento está sentado en el corazón y la escritura dice que el hombre en su condición natural tiene un corazón engañoso. Lo que pensamos en la mañana o en algún momento del día, al otro día sentimos de otra manera y eso nos va a hacer actuar de otra manera. Yo puedo en algún momento emotivo sentir muy altruista y prometo, no sé, puedo dar toda la ayuda a los que están necesitados sin pensar si puedo hacerlo dentro de mis posibilidades económicas, pero después ya en la tarde ya lo pienso, ya pasó la Ujú. emoción y Ya, el resulta que me calor. estoy dando cuenta que estoy metiendo las patas. Y hace un par de tiempo atrás tuvimos una experiencia así con un hermano, ¿no es cierto?, que fue muy dadivoso en un momento y después estaba pidiendo de cierta devolución, cosas que pasan, ¿verdad? Y esto tiene relación con que tanto lo que pensamos como lo que sentimos finalmente termina en cómo actuamos, ¿verdad? Y en este sentido, bueno, aquí es el espíritu que nos guía también en ese aspecto, ¿no es cierto? Nos cubre, nos protege, es como, es revestirnos de y vamos a tener una apariencia especial, ¿ya? Como quien se cubre con una bandera, como quien se cubre en un momento de graduación, se cubre con un ropaje especial de respeto, representando, no sé, por la universidad donde estudió, ¿verdad? Nosotros somos ciudadanos, o somos trabajadores, o somos embajadores del reino de Dios. Y esto también no está exento de esta simbología, sin caer en la liturgia, sin caer en el ritualismo, sino que en un mínimo de expresión distintiva de lo que debe ser un cristiano en conexión con Dios, con este Dios que se manifiesta como un Padre, que se manifiesta también en la forma del Hijo que salva, que toma nuestro lugar y que es el nexo entre un Dios santo y una humanidad pecadora, y el Espíritu Santo que es el consolador de este Salvador, ¿verdad? Que se entregó por nosotros. Entonces, él tiene estas representaciones, y al igual que en el atributo, ¿no es cierto? O la tipología de viento, esto de la vestidura, también da para mucho hablar. Pero creo que hay muchos otros, hermano Luis, Así es. aspectos a Bueno, analizar. poder y protección, decíamos, ¿verdad? Donde es el vestido que Dios nos pone y no que nos ponemos, nos calzamos nosotros mismos como la ropa que escogemos cada día. Protección también, Cristo como la ropa es abrigo. Así también el Espíritu Santo protege a quienes cubre. Y también decíamos que habían cuatro elementos importantes y agregamos dos más, que es la santidad y por otra parte también un emblema de pertenencia a Él, la pertenencia, ese emblema pictórico de nuestra relación pertenecientes a Dios por qué no decirlo, representante de Él en el sentido de la facultad que nos da de hablar del Señor. Poder, protección, santidad tan necesaria para poder, ¿verdad?, continuar con la tarea, pensando que Dios en su inherencia es santo, santo, santo.
Él es perfecto, la santidad podríamos agregarle es total, absoluta, infinita, es parte de su atributo. Nosotros, santos, tiene que ver, y los que estudiamos un poco la palabra, bien sabemos que es pertenencia al Señor, Él nos ha apartado para, ¿no es cierto?, un servicio en particular. Entonces, estos cuatro elementos que tienen que ver con el vestido, con este cubrirnos, de poder, como se le da la autoridad a una autoridad en particular y se le inviste con una capa. Los jueces en algunos lados, hemos visto algunos juicios en La Haya, en otros grandes juicios en Europa, como si ponen unas pelucas, son investidos de poder, eso le da cierto poder, no solo una gallardía, sino una representatividad, sino que es poder dado, otorgado por alguien superior. Bueno, nosotros igual, ¿no es cierto? Se nos da ese poder a través del Espíritu Santo, ya hemos dicho, para poder cumplir la tarea, la santidad, para apartarnos, ¿verdad? Y vivir conforme a la expectativa de Dios, pensando que esa es una santidad posicional que tenemos. Hemos sido santos en el pasado porque Él nos apartó. Hacemos una vez más la distinción que no tiene que ver con una perfección. Dios es santo y perfecto intrínsecamente, consustancialmente, inherentemente, pero nosotros somos santos apartados. Esto es, por posición, por experiencia, estamos siendo santificados cuando atendemos a la palabra, cuando vivimos, escuchamos la voz del Espíritu, y por consumación seremos santos, obviamente, cuando Él venga y nos redima totalmente, entonces ya habrá una santidad que no es solo posicional ni experiencial, y que solamente tiene que ver con apartarlo para sacarlo aquí para que sirva a Dios, sino obviamente para estar eternamente en un estado de perfección. Y estos elementos, ¿no es cierto? Y este emblema de pertenencia también son necesarios. Poder, protección, Espíritu Santo y pertenencia para hacer la tarea que podemos hacer, que tiene que ver, y ya lo decía mi hermano también, con la predicación, con la comunicación del Evangelio, con el orar por los enfermos y vivir para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Todos nosotros, el cristiano obviamente es una persona que influye. El cristiano debe de influir en el lugar donde está, no de una perspectiva social política, ¿verdad? Regentiva, sino en cuanto a que pueda la gente ver en él alguien diferente, alguien distinto, diferente, que tiene ciertas condiciones que Dios le ha dado para poder presentar también este mensaje y que la gente pueda entender el mensaje, aunque es el Espíritu Santo el que produce aquello. Pero también dice, Jesús le dijo, para que vean vuestras obras y entonces, ¿no es cierto?, poder a través de aquí también reconocer al Señor. Hermano, se nos presenta también como paloma, ¿ya? Y ahí en cuanto a paloma, tenemos algunas menciones muy particulares que tiene que ver con la pureza del espíritu, con el origen celestial y con la paz sobre la cual, ¿no es cierto?, también debemos de practicar. Mire, qué maravilloso aliento del Espíritu Santo, como el vestido y como paloma, desde la perspectiva de que tiene que ver con la pureza del espíritu, siempre relacionamos la paloma con la pureza blanca, muchas veces se prefigura, se muestra blanca, con el origen celestial del espíritu y obviamente con la paz que representa y que esa paloma se asentó sobre Cristo cuando fue también bautizado en el Jordán. Hermano Bueno, aquí, Archibaldo. bueno, aquí con la figura de la paloma tenemos una visión física, ¿no es cierto?, eh, del Espíritu Santo representado o estando en esta paloma. Fíjese que los cuatro evangelios mencionan el bautismo de Cristo y donde el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma, ¿ya? Y eso es muy sintomático, ¿sí? No fue solo uno. Aquí los cuatro evangelistas relatan este hecho, no menor. También podemos decir y agregar, antes de volver a lo particular del Espíritu Santo, que en el bautismo, en el Jordán, el bautismo que realizó Juan el Bautista en las aguas del Jordán, que en un momento se quiso resistir, pero dice, pero Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo si tú eres el enviado del Señor y eres impecable? En mi opinión, no tendrías necesidad de... ¿cómo te voy a bautizar, verdad?
No obstante, le dice, no te preocupes, Juan, eh, hay que cumplir con la ley. Mire, tan respetuoso de toda ordenanza. El Señor no transgredió ninguna ordenanza, y si lo hizo, estaba dentro de la ley, ¿ya? Y los hombres se equivocaron al juzgar. Bueno, en ese momento tenemos una reunión de la Trinidad, ¿ya? De este Dios trino, como Dios se reúne en este hecho del Nuevo Testamento tan especial, tan tierno, tan simbólico, porque se escucha la voz del Padre, está el Hijo presente, ¿no es cierto?, en las aguas del Jordán, y el Espíritu Santo físicamente en una paloma, ¿no es cierto?, representado en una paloma. Eh, entonces, también es un hecho digno de mencionar, ¿ya? Del momento que a veces los cristianos tenemos dificultades para poder explicar a la persona que está interesada, que no es plenamente creyente, que está en una búsqueda, que está respondiendo al llamado del Espíritu Santo. Entonces se plantea estas cosas que aún para el más ducho y experimentado estudioso de la palabra, incluso a teólogos, porque no es fácil describir a la Trinidad, no es Mm, fácil describir a este Dios total, inmenso, infinito. Hermano, nosotros estamos metidos en una línea de tiempo y nuestra vida es tan breve y no podemos pretender, ahí sí pecaríamos de soberbios, ¿no es cierto?, de desubicados, de pensar que con un exhaustivo estudio de las escrituras nosotros vamos a llegar a mm, entender el profundo mensaje eh, que tiene Dios, que se ha mostrado esta revelación especial, que está hecha para nosotros, hermanos, para judíos y gentiles. Fíjese que los rabinos estudian 10 horas, 12 horas diarias, todos los días, la Torá, estudiando las profundidades, las implicancias de cada palabra, de cada oración, que se va derivando, si esto es así, es un sistema inductivo. Y la verdad es que comparativamente nosotros dedicamos un porcentaje mínimo. mm, Entonces, malamente, nosotros podríamos, ahí debiéramos confesar directamente, mire, en el estudio de la palabra, en el conocimiento de la palabra, a pesar de los años que tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta un estudio serio, profundo, ¿ah? Y que debiera reflejarse en una vida de santidad, en una vida de servicio, de siervo, de humildad, porque el Señor, eso fue lo que hizo mientras estuvo en la tierra y nos enseñó a ser humildes, a ser mansos, ¿verdad? A poner la otra mejilla. Y la verdad es que mientras vamos enumerando las características de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida va mostrando cuánto nos falta, hermanos queridos. Pero eso no nos debe desanimar, sí. porque el Señor se reveló a la humanidad para ser conocido. Y en la medida que estudiamos, aún con nuestras limitaciones, y vamos conociendo más las características de misericordia, de amor, de rectitud, de justicia, de paciencia, vamos viendo el tremendo poder de Dios que Mm, podría aniquilarnos mm, de una manera que no imaginamos, hermano, y sin embargo nos ama. Nos hizo a su imagen y semejanza, y con esto termino, y como si eso fuera poco, se hace uno de nosotros. Cuánto amor demostrado por Dios por la humanidad. Y nosotros lo tratamos a veces como un igual. Le decimos ujú, papacito, los artistas lo han dibujado como un tatita, como un abuelito, ya medio chochito, de barba, ¿entiende? Como alguien débil. Y yo creo que ahí fallan rotundamente los artistas, ¿no es cierto? Con mm, todo el respeto, tendrán muy hermosas pinturas, mm, pero reflejar lo que es Dios, este Yahweh, ¿verdad? Es algo que no, Dios no es maravilloso. Nosotros llegamos hasta poder describir
incluso hacer maravillas, pero Dios es más que maravilloso. Así es. Por lo tanto, no está a nuestro alcance, no tenemos el léxico, no tenemos el vocabulario, no tenemos la experiencia, ¿no es cierto?, para poder decir con más autoridad, mire, yo tengo un diplomado en divinidad. ¿No? O sea, entonces, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Y con esto sí termino. Hermanos, eh, nosotros debemos enfrentar estos estudios, lo hacemos con humildad, con sencillez y con temor y temblor, porque no queremos equivocarnos ni dar imágenes erradas, queremos apegarnos 100% a las escrituras. Mm. Y cuando vemos esto, ¿no es cierto?, que también la paloma es una representación, un tipo, una ilustración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, no, no, nunca va, una paloma lo va a contener, ¿verdad? Ni lo va. Pero, ¿qué significa la paloma? Significa pureza, ¿verdad? Significa que viene de lo alto, significa la paz que se posó sobre el Señor, conceptos, ideas que hablan de un Dios maravilloso, hermano, un Dios amoroso, un Dios que está dispuesto a perdonarnos y que lo demostró. Entonces, en eso debemos pedir sabiduría que el Espíritu Santo nos haga entender que muchas veces cuando el hombre, ¿no es cierto?, Dios tuvo necesidad de poner estas palabras, era para poder alcanzar nuestra limitada masa encefálica y nuestro limitado ser espiritual, ¿verdad? Pero qué maravilloso, hermano, cuando vamos entendiendo desde lo espiritual, ¿no es cierto?, el significado de la paloma, de este animalito tan inocente que lo vemos en las plazas, ¿verdad? Tan sencillo, ¿ya? Yo a veces me gusta tirarle millitas y se acercan con temor a uno, ¿eh? Pero debe ser tanto el apetito y que se acercan. Pero fíjese que Dios las alimenta. No siembran ni ciegan, pero Dios las alimenta. Y ha escogido Así es. esta paloma, hermano. Bien, bueno, tenemos esta figura entonces, aparte del aliento, el vestido, tenemos también la paloma, ¿verdad? Si bien es cierto, no aparece la palabra Trinidad, el concepto en sí en la Biblia en ninguna parte, sí está implícitamente, ¿no es cierto?, establecido en la presencia del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Amén. obviamente se da fundamentalmente en el bautismo del Señor Jesucristo, cuando Él es bautizado y está Él ahí, ¿no es cierto?, en presencia física y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y está el descenso de esa paloma, ¿verdad?, que está representando en este caso también lo que será la obra del Espíritu Santo. La zarra es otro de la tipología o representación del Espíritu Santo. La fiesta de las primicias, como las arras de la cosecha, era muy conocida. Y la idea principal es conectar, ¿no es cierto?, este concepto de arras con prenda. Arra es prenda. La presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente en la prenda de garantía de parte de Dios. Es lo que pasa un poco con el anillo, ¿verdad? Con el anillo que tenemos nosotros acá cuando establecemos ¿cómo se llama? El compromiso con la novia para constituirse en esposa. Cuando ya se pone el anillo, es que ya hay una prenda dada, una prenda. Hay un pacto establecido y hay una garantía dada. Hay un compromiso que vamos a cumplir. Se hacía con monedas antes, ¿verdad? Se anotaba, se escribía, se daba la mano, indicando que era un compromiso que se iba a dar. Bueno, y Dios también habla, Pablo ahí en la carta de Efesios maravillosamente, el epístola también apunta a aquello. Las arras es la prenda de garantía, ¿verdad? De que está en nosotros, en el corazón, el Espíritu Santo para los menesteres que ya hemos dicho. Eh, yo al comienzo mencionaba que, y lo he repetido como dos veces, que es imposible vivir el cristianismo sin el Espíritu Santo. No podríamos. De hecho, cuando por algún momento las iglesias han olvidado la presencia del Espíritu Santo, fortaleciendo
los aspectos materiales, poniéndolo énfasis en lo material y no en lo espiritual, la iglesia va simplemente a permanecer, va a caminar lentamente, no va a avanzar, no va a hacer efectivo su trabajo, se van a cumplir ciertos propósitos desde la iglesia vista como una organización, no como un organismo, porque el Espíritu Santo funciona, ¿no es cierto?, en el organismo, no como en la organización. La organización se supone, se presupone que son los hombres los que la dirigen, son los hombres los que la manipulan, los que la planifican, y que está estructurada sobre la base de cuánto sabes tú en cierto cargo para poder desempeñarlo, me refiero a la vida eclesial. Pero el Espíritu Santo opera de otra forma en el organismo. Por lo tanto, es de vital importancia esta prenda, estas arras que tiene que ver con prenda de un compromiso que Dios no tenía por qué, ha adquirido con nosotros a través, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, que es las arras, la prenda de lo que vendrá más adelante, el compromiso que Él tiene con nosotros. Y por lo pronto es la gran ayuda para poder vivir esta vida imposible cristiana que sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos hacerlo. Decíamos porque tiene que ver con esa capacidad que Dios da al Hijo para, ¿no es cierto?, entender lo que es la gracia, que es un don que Dios nos ha constituido en sus hijos. Es un don porque Dios nos hace partícipe de sus planes sin nosotros colaborar, y es una virtud porque no tenemos que pagar el precio que pagó Cristo en la cruz, sino que obviamente vivir en la santidad. No van quedando como 10 minutos, hermano Archibaldo. Es fuego, también se habla del fuego. ¿Cómo se utiliza esa palabra compartir? ¿Cómo? No era que hubiese sido fuego, descendió como fuego del cielo. No fue fuego lo que apareció en el día de Pentecostés, fueron lenguas hendidas o partidas como de fuego, ¿verdad? Y eso nos muestra, hermano Archibaldo, al menos también la presencia del Señor, la aprobación del Señor y la protección del Señor y el poder para juzgar, santificar y purificar, hermano Archibaldo. No te escuchamos, estás muteado. Sí, efectivamente, me había muteado. Eh, sí, efectivamente, decía que es otra de las formas, ¿no es cierto?, que se emplean Fuego. para nuestro entendimiento, ¿verdad?, de cómo actúa el Señor. Y eso lo vemos eh, eh, en el relato de los Hechos de los Apóstoles, justamente cuando viene el Espíritu Santo. Fíjense que ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 versículo 3 usted ya lo adelantaba, dice, entonces aparecieron, bueno, la llegada del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento, el estruendo como de un, hace poco vimos lo de él como viento, ¿verdad? Aquí está presente el viento, es el Espíritu Santo obrando de esa manera. Ese día ha sido un día maravilloso, espectacular, único en la historia, hermano. Entonces, el Espíritu se manifestó de una manera tremendamente poderosa. Fíjense que ahí lo que sintieron los apóstoles, ¿verdad? Y que estaban reunidos alrededor de 120, ¿verdad? En oración, en espera de las instrucciones de Jesús, una vez que ascendió al cielo. Bueno, ellos sintieron un soplo y llenó toda la casa donde se encontraba. Y entonces, a continuación, viene esta otra figura. Aparecieron unas lenguas como de fuego, aparece en esta traducción, que hace, nos puede inducir a error justamente por nuestras limitaciones, por la imaginación, cuando a veces leemos, cuando se traduce, ¿verdad? Pero algo pasó, ¿no es cierto?, luego de ese mover, de ese ruido tan especial, que nos fue indiferente al pueblo, a esa ciudad, ¿ya? Y dice que como unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron, escuche bien, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresar. Y dice, en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones. ¿Ya? Y al escuchar aquel estruendo, la multitud se juntó. Mire,
esto no fue una experiencia mística de algunos pocos, porque esto salió de ese lugar. La gente que cercana al aposento alto, a la casa donde había sido realizada la última cena, previa a la entrega y a la pasión de Cristo y consumar todo por nuestro pecado, dice que al escuchar el estruendo la multitud se juntó y se veían confundidos porque se oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos los que están hablando? ¿Ya? Y los acusaron poco menos de que estaban ebrios a esa hora de la mañana. Imagínese usted, algunos los sorprendió, algunos entendieron, otros no. Ese día se convirtieron más de 3.000 personas, más los 120 que había. El poder del Espíritu Santo obrando, cambiando vidas, dando vidas nuevas, vidas naturales transformadas en vidas espirituales, ¿verdad? Y que tenemos esto que decía, estas arras del Espíritu, porque ese es el sello, más adelante también aparece el sello, también analizado de forma un poco más profunda, la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano es el depósito seguro de que la herencia eterna y todos los privilegios de ser hijo del Dios creador están aseguradas. Si nosotros los hombres cumplimos cuando hacemos un depósito, yo tengo mi Negocio, casa, por así decirlo, ujú, es un negocio, si que pudiéramos usar la palabra, ¿no es cierto?, que está asegurado, porque hay negocios que no están asegurados, se quedan en la mitad del camino y fracasa y se declara en quiebra uno de los avales o los comprometidos a cumplir. Pero en este caso el negocio está asegurado, la yo, meta está asegurada. yo compré mi casa de esa forma, ¿ya? Di unas arras, di un adelanto, arrendaba mi casa como con compromiso de venta. Pero yo hasta última hora no estaba seguro de poder obtener el dinero y comprar efectivamente, cumplir con mi parte. Y quien me arrendó me respetó y consideró todo, de lo cual yo estoy muy agradecido. Sin duda Dios obró en el corazón de quien fue mi arrendador y respetó un precio después de años, pero yo entiendo que es la voluntad de Dios. Mire, con Dios no pasa como pudo haber pasado conmigo. Yo tenía inseguridad de poder en algún momento, ¿cuándo la voy a poder comprar? Finalmente, cuando jubilo, y lo cuento, ¿verdad? Porque fue motivo de fueran años de oración, y el Señor concedió los deseos, no solo míos, de mi esposa, de mis hijos. ¿Quién no quiere tener su casita, verdad? Son luchas tan pedestres, tan humanas, pero fíjese que es el Dios que prometió, es como decir, mire, Él nos compró y Él va a terminar de pagar. Bueno, de hecho, Cristo pagó todo. Por lo tanto, la herencia es segura, porque Dios cumple sus promesas, Él tiene el poder. Yo no tenía el poder, la seguridad, pero la persona confió en mí, ¿ya? Yo de repente desconfiaba de mí mismo, decía, no voy a ser capaz, Señor, ayúdame. Y por lo tanto declaro y aprovecho de decir, si tengo mi casa, es gracias a que Dios me lo permitió y yo le agradezco a Dios todos los días de mi vida estas 4 tablas y digo, esto, señores, es tu castillo fuerte. Este terreno donde yo estoy es la Canaán prometida, así como tú prometiste la tierra a tu pueblo, la tierra de Canaán, tú, Archibaldo, lo prometiste aquí en el presidente Ibáñez, esquina Javiera Carrera, este es mi Canaán, pero todo es de Dios, ¿ya? Todo es de Dios. Buena forma de Así expresar este compromiso que Dios lo cumple. ¿M? Bueno, para ir concluyendo, recordamos entonces que este Espíritu Santo manifestado como fuego, una prefiguración, tiene que ver con esa presencia del Señor que requerimos. La presencia del Señor que marca la diferencia. Cuando estaban con Cristo decían, este hombre habla diferente, habla distinto. No era la locuacidad que podían tener los filósofos de esos tiempos, de los rabinos en su concepto de la religión, sino que hablaba obviamente con el poder siendo el Hijo de Dios y la presencia de Dios estaba en él. Con la aprobación del Señor también, esta investidura que Dios nos da a través del Espíritu Santo también nos otorga esa aprobación, la protección del Señor y el poder del Señor para poder juzgar, santificar y purificar.
vamos concluyendo con la idea, hermano Archibaldo, vamos a estar orando, de que en Juan 16 ya hemos visto la obra del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y, ¿no es cierto? La tarea dice en el versículo 13 del capítulo 16 de Juan, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La verdad existe, la verdad es, no se está haciendo, la verdad no es subjetiva. ¿Mm? Jesús dijo, yo soy la verdad, y muchas veces lo hemos repetido de esta tribuna. No hay nadie, absolutamente nadie, ninguna persona en las edades desde que el hombre salió desde el paraíso rotado, que haya dicho yo soy la verdad. Sería una locura, sería una blasfemia, creo yo, si alguien dijera yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Porque nadie lo ha dicho. Solamente este Cristo Jesús que marca la diferencia infinitamente con el ser creado, ¿no es cierto? Y que posteriormente va a errar el camino. Por eso dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y Él lo hará saber. O sea, sumas para la, ¿no es cierto? Puntitos para la suma, es indispensable, ¿verdad? En esta representación que hemos visto del Espíritu Santo en elementos tan particulares como el viento, como el vestido, como la paloma, como las arras, como el sello, como el fuego, como el aceite, que habite en nosotros el Espíritu Santo para poder entonces hacer la tarea y poder compartir la Biblia, la palabra del Señor, no con el afán de traer un prosélito más o sacar de una iglesia para ponerla en otro, sino que la obra del Espíritu Santo maravillosa de abrir la mente, convencernos de pecado, justicia y juicio y hablarnos con denuedo, ¿no es cierto?, de Cristo Jesús y obviamente, ¿no es cierto?, mostrarnos más acerca de la naturaleza de Cristo. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí vamos a llegar hoy día. Vamos a orar por un momento, estimado amigo. Puede que sean temas que usted a lo mejor dice son profundos, pero la palabra hay que compartirla y no cabe duda que cuando uno recibe al Señor en nuestra vida, en el corazón, experimente ese nuevo nacimiento, el que ha actuado el Espíritu Santo, porque lo contrario, nadie podría llegar, ¿no es cierto?, a tener un encuentro con Cristo. Le invitamos, estimado amigo, a poder leer su Biblia, buscar una iglesia donde se predique la palabra, busque a Dios, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, como decía el profeta, porque llegará el momento en que se golpearán las puertas, clamará la gente para escuchar palabra, pero no habrá porque el tiempo ya habrá llegado a su fin. Padre que estás en el cielo, te alabamos y te adoramos y te damos gracias infinitas por tu misericordia. Permite, Señor, que estas muestras del Espíritu Santo, estos pincelazos acerca de la obra del Espíritu Santo en su forma, cómo podemos entenderlo para hacerlo más entendible, sabemos que es necesariamente, Señor, indispensable para que podamos vivir y gustar de la vida que tú quieres que vivamos, Señor, y para bendecir, no solo para nosotros, refrescarnos con este refrigerio espiritual que viene de lo alto, sino, Señor, para bendecir a otros en la comunión de los santos. Guarda a quienes nos escuchan, bendices a quienes, Señor, permiten poder compartir la palabra por estas vías y guárdanos, Señor, y permítanos ser fieles y que nunca contristemos al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, hermano Archibaldo, por acompañarnos una vez más. Tuviste un día, como todos los días, fuerte, pero obviamente, ¿no es cierto? Aquí estamos para poder compartir la palabra. Un último saludo, Archibaldito, en breve, y estamos listos. Nada, agradecer a Dios, que Él es el que da las fuerzas y renueva, hermano, y cuando dedicamos algún tiempo al Señor, la verdad es que somos renovados y ganamos nosotros, hermano, aunque estemos cansados. Así Yes. es que, nada, desearte que te vaya muy bien, hermano, no sé, el próximo programa ya Sí, pues. se habrá solucionado y bueno, estamos en las manos del Señor. Cuando salgamos al aire ya vamos a estar ya con las cosas claras. Eh, Bendiciones, Dios los por, bendiga, los guarde y por que tu-
el comienzo de este verano que ya se nos va a ir acabando y se nos viene el otoño. Y como alguien dijo, y viene la primavera, el invierno, esos comentaristas, así también llegaremos en este trasvasijar de tiempos, de meses, de días, de estaciones, pero estamos en las manos del Señor y podemos dormir seguro y caminar seguro que no somos una flecha lanzada a la nada, sino que somos, ¿verdad? Un tremendo elemento en las manos del Señor, cada cristiano hecho un sacerdote, una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó a las tinieblas, ¿verdad? A la luz admirable. Dios le bendiga y Dios le guarde una vez más y ya le estaremos viendo pronto.